Los DVRs, como pueden ustedes ver en este ejemplo, son muy sencillos de desarmar. Básicamente, para extraer el motherboard tenemos que quitar la carcasa que viene pegada por 6 tornillos, 2 en cada lado y 2 en la parte de atrás. Sacamos esos tornillos, aquí, uno, los dos de los extremos, luego pasamos al otro extremo, sacamos la carcasa simplemente haciéndole un poquito de presión. Bueno, para el DVR de 8 canales simplemente extraemos 4 tornillos que hay a los lados, 2 en cada extremo y 2 en la parte de atrás. Una vez extraemos los tornillos, abrimos un poquito la carcasa hacia los lados y la sacamos hacia arriba. Queda completamente destapada la caja, y luego sacamos este cable tipo plano que hay aquí, este conector, para liberar totalmente el board, ¿sí? Una vez sacamos este cable tipo plano, el board queda totalmente expuesto y quedan faltando 3 tornillos en el interior sosteniendo el motherboard, 1, 2 y 3 en la parte interna sosteniendo el motherboard, y 4 que hay en la parte de atrás donde está pegado el chasis, 1, 2, 3 y 4 tornillos. Básicamente, una vez liberados esos tornillos, el motherboard queda totalmente libre. Simplemente presionamos hacia adentro la parte de afuera del motherboard, donde están los conectores coaxiales que van a los cables. Se empujan un poquito hacia adentro y el motherboard queda totalmente libre. Es básicamente así como se saca el motherboard, y como pueden ver, esto es muy sencillo. Gracias. Cualquier cosa se pueden referir a través del email o de una llamada telefónica. Gracias. Un tornillo. Dos tornillos. Tres tornillos son los tornillos del interior. Me cayeron los tornillitos, queda uno aquí. Aquí queda, por aquí queda uno. Aquí hay un... ¿Cómo se mueve aquí? Aquí hay algo que estoy teniendo. Aquí hay uno pequeñito. Yeah, one more screw. Yeah, we gotta get that off. Tornillos grandes encontramos que son 7 tornillos, y hay uno pequeñito aquí en el extremo izquierdo donde están los conectores coaxiales. Este tornillito necesita un destornillador un poco más delgado, y una vez se saque ese, queda totalmente liberado el board de esta manera. No debemos, obviamente, como todo el mundo sabe, tocar el motherboard en los contactos, los cables planos, sacarlos totalmente para hacer el envío, el retorno del motherboard. Yes. 5 minutos máximo.